Bienvenidos acá a esta fiesta de Semana Santa Mayor, aquí en la Iglesia Gnóstica de la Resurrección. Bueno, vamos a ver esta situación de a quién estás adorando. ¿Qué te han mal programado en los sesos? Adoras a mi Señor el Cristo. ¿A quién estás adorando? ¿A mi Señor el ungido? ¿Quién es el ungido? ¿A qué te refieres? Aquí no reverenciamos a hombres. No. Bueno, siempre hay un respeto. No adoramos principalmente a hombres y a superhombres dioses. Acá reverenciamos a la energía crística, una energía emergente de Dios, del Padre de toda paternidad, la sacra energía universal. Y que se lo llama su hijo energético. Lo llamamos de energía de la misericordia, lo que llaman Cristo, energía crística. Estás diciendo energía del ungido. ¿De qué hablas? Bueno, vamos a aclarar esto. Y sigue el baile, la fiesta, la danza, en esta fiesta de Semana Santa, en honor a la resurrección de los cristificados, los ungidos, los dioses diosas, que han logrado sus... Vamos a analizar esto con cuidado, paso a paso, desde un enfoque etimológico y científico, sin invenciones. Cristo. La palabra Cristo proviene del griego Christos. Christos. Christos significa literalmente ungido o consagrado mediante un óleo sagrado. Viene del verbo crio, que significa ungir o frotar con aceite. En la tradición judía, esta traducción griega se usó para el hebreo Mashiach, Mesías, pues es que también significa ungido. Por lo tanto, Cristo no es un nombre propio, sino un título que indica a alguien que ha sido ungido, especialmente en sentido religioso o espiritual. 2. Cristificado. Cristificado es un derivado moderno del término Cristo, formado con el sufijo ificado, que indica el proceso de volverse o convertirse en aquello que la raíz indica. Etimológicamente, Cristo, masificado, convertido en Cristo, o hecho conforme a la naturaleza del Cristo, el ungido. Literalmente, podría interpretarse como el que ha sido ungido o el que ha alcanzado el estado del ungido. Este término no aparece en textos antiguos griegos o latinos. Es un neologismo moderno para indicar un estado espiritual de ser como Cristo. Cristificación. Del mismo modo, cristificación sigue el patrón de ificación, que indica el proceso de volverse algo. Etimológicamente, Cristo plus ificación, el proceso de volverse ungido, o el acto de alcanzar la condición de Cristo. Nuevamente, es un término moderno, creado en contextos místicos o esotéricos, para describir la transformación espiritual hacia la imitación de la naturaleza de Cristo. Resumen etimológico. Palabra, raíz, origen. Significado literal etimológico, comentario. Comentario, Cristo, Christos, griego, crio. Ungido, consagrado, título, no nombre, cristificado, cristosificado, convertido en Cristo, ungido. Neologismo moderno para estado espiritual. Cristificación, cristoficación, proceso de convertirse en Cristo. Neologismo moderno, proceso espiritual. Si quieres, puedo hacer un mapa etimológico visual completo, mostrando cómo Cristo se conecta con ungido en hebreo, griego y latín. Vamos a analizar ungido paso a paso desde un enfoque etimológico y científico. 1. Origen de ungido. Ungido es el participio pasivo del verbo ungir. Verbo ungir, untar con aceite o consagrar. Participio ungido, aquel que ha sido untado o consagrado. Etimológicamente, ungido, el que ha recibido la acción de untar con aceite. En sentido religioso, el que ha sido consagrado para un fin sagrado. 2 raíces. Español, ungido. 2. Latín, unctus. Participio de ungere, untado. 3. Raíz indoeuropea, en, frotar, untar. Resumen del significado, palabra etimología, significado literal, significado religioso, ungido, lat,
unctus de ungere, untado con aceite, consagrado, apartado para un propósito sagrado. Así, Cristo el ungido literalmente, alguien que ha sido consagrado o separado mediante la unción. Por extensión moderna, ungido también se puede usar figurativamente. Alguien elegido, bendecido o con un don especial. Si quieres, puedo mostrar cómo ungir, ungido, Cristo, cristificado, cristificación, conecta etimológicamente en un solo esquema visual que dejaría todo súper claro y sin ambigüedades. ¿Quieres que haga ese esquema? Ahí está la meta. Es que llegar solo a ser ungido, o sea, un clérigo, un sacerdote que les dicen en otro lado. La última palabra, sacerdote. Entonces, en nombre de eso estás bendiciendo. En nombre del Padre, ¿qué Padre? Puede ser el borracho don señor Julano de tal. En nombre del Hijo, ¿qué Hijo? ¿El Hijo de quién? Del Espíritu Santo. Espíritu viene de aliento, soplo. En nombre del aliento. En nombre de eso estás bendiciendo. Y dice que quieres llegar a la cristificación, lo máximo de la iniciación. O sea, ser ungido, un clérigo. Un cura que da misa. Eso no es lo máximo. Lo más exaltado en la iniciación no es eso. Entonces ahí están las ignorancias ilustradas, las enredaderas, por no ir a estudiar la etimología de las palabras. Y en eso uno pasa enredado décadas, y algunos hasta toda la vida, y maestros gnósticos espirituales en general mueren creyendo que está todo correcto. Entonces ahora tu meta máxima, tu meta más exaltada va a ser un Cristo, ser un ungido. No, pues no es lo más exaltado. Es parte del camino espiritual, si te gusta la parte iglesista, templista. Ahí está. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ir a cambiar pues las bendiciones que haces inconscientemente a la gente y aprender a bendecir de nuevo. Ahora que estás en la obra de mi Señor el Cristo, la obra de mi Señor el ungido. ¿De qué ungido? Si nos referimos solo a Don Jesús, uno de los tantos superhombres dioses que dicen que está resurrecto ya 2000 años y más. Pero tu fe no va a estar basada solo en un hombre que puede de nuevo caerse espiritualmente, volver a las eyaculaderas, volver a crear el posilge ego, destronarse de lo espiritual, volver a generar castigos. Despierta. Debe estar al principal. ¿Quién es el principal? O saca energía universal, Dios Padre de toda paternidad, que va más allá de esos nombres. Entonces Él es el Padre de Jehová, de Don Jesús, de Don Jehová Lag, le decimos acá, Alá, Ja, Jehová que es el mismo, Jehová Lag. Y a su vez, ahora, ¿qué Cristo vas a adorar? ¿Ante qué Cristo vas a arrodillarte? Ya en las cámaras públicas, en las iglesias, ya en las segundas cámaras, ya en las terceras cámaras de iglesias gnósticas. ¿Ante qué ungido vas a arrodillarte? ¿Ante qué Mesías? La palabra Mesías también simplemente significa ungido. O sea que te agarran, te hacen un ritual, te consagran, te ungen con aceite de clérigo. Eso se llama Mesías, ser un Mesías, ser un Cristo. Entonces ahora tú eres vicario, sacerdote, que les dicen por otro lado,
clérigos, ¿qué eres vos? Un Cristo. Eres un Mesías, o sea, eres un ungido. O sea, te echaron aceite, un poco de aceite en la cabeza y te hicieron una rezandería, una oración para que quedes consagrado. Y que Dios bendiga esa situación. Pero ahora nos referimos, Arnoldo Congeller dice: tú, logo solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia. O sea, ungido en sustancia y en conciencia. ¿Qué ungido hablamos? ¿De qué ungido? ¿A qué nos referimos? Víctor dice que el Cristo es el fuego. Son unas enredaderas totales. ¿A quién reverencias ahora? Ahora, ¿qué quieres que se meta dentro de vos en la alta iniciación? El ungido. ¿Qué ungido? ¿A quién nos referimos? ¿A qué cura? ¿De qué iglesia? He ahí las enredaderas. Vamos a seguir con esta situación. Te orienta Carl Lux en esta investigación. Aquí no es amaliana, no es victoriana. Que te despiertes y nos despertemos. Entonces ahora oras que mi Señor el Cristo te proteja, te defienda, que mi Señor el ungido, que mi Señor el Mesías, o sea, el ungido. ¿Qué ungido? ¿A qué cura te refieres?
¿A qué clérigo? ¿A qué hierofante o sacerdote? ¿A quién estás orando? Por eso no te salen las oraciones. No sabes ni a lo que te diriges en orar. Ahora la situación que es cierta élite judaica dice que Don Jesús no fue el Mesías. Fue pues ungido. Le harían un rito, le echarían aceite en la cabeza y quedó ungido para que de ceremonias religiosas. Ahora que no fue el Mesías que libertó a su gente, a su nación, no pudo, eso es muy diferente. Ese es otro mundo. Pero sí fue ungido, pues sí fue cura, clérigo. Entonces, con su gente, con su congregación, que no ha fundado iglesias, ya le está diciendo ahí, según los evangelios, al Pedro, que sobre tú serás de cambio el nombre, que serás la piedra y no sé cuánto, y sobre eso levantará su iglesia, la suya, su institución, su congregación, su gente. Bueno, pero acá no nos referimos ni llevamos nuestra fe únicamente a hombres, superhombres, dioses, así sean creadores de universos. Nuestra fe va al superior, que es energía, no gente. Ahora, ¿en nombre de quién bendices? En el nombre del Cristo, en el nombre del ungido. ¿De qué ungido te refieres? ¿Qué hablas? Perfecto. Vamos a desglosar cada término científicamente y etimológicamente y su historia de denominación. Protón. Significado: partícula subatómica con carga positiva que se encuentra en el núcleo de los átomos. Etimología. Proviene del griego proton, que significa primero. El físico Ernest Rutherford, 1919, descubrió que el núcleo contenía una partícula positiva y la llamó proton en inglés, tomando la idea de primero, porque es fundamental para la estructura atómica. Resumen: protón, primero, indicando que es una de las partículas fundamentales del átomo. 2. Neutrón. Significado: partícula subatómica sin carga eléctrica, también en el núcleo. Etimología: del inglés neutron, derivado del latín neutralis, que significa neutral o sin carga. Historia del nombre: fue descubierto por James Chadwick, 1932. Se llamó neutrón porque es eléctricamente neutro, a diferencia del protón y el electrón. Resumen: neutrón, neutral, partícula sin carga. 3. Electrón. Significado: partícula subatómica con carga negativa que orbita alrededor del núcleo. Etimología: del griego electron, que significa ámbar. Los griegos notaron que frotando ámbar se podía traer objetos livianos, efecto eléctrico. En 1891, George Johnston Stoney acuñó el término electrón para referirse a la unidad de carga eléctrica y luego se identificó con la partícula que conocemos hoy. Resumen: electrón coaderivado de ámbar, ligado históricamente a la electricidad. Resumen etimológico de las tres partículas: partícula, descubridor; etimología, significado literal, neutrón. Proton, Rutherford, 1969. Griego proton primero, partícula positiva fundamental, neutrón. Chadwick, 92. Latin neutralis and neutral, partícula sin carga, electrón. Stoney, 1891, concepto, griego electrón ámbar, partícula negativa ligada a electricidad. Si quieres, puedo hacer un mapa visual del átomo con protón, neutrón y electrón, incluyendo sus nombres y etimologías, para que quede científicamente claro y fácil de recordar. ¿Quieres que haga ese mapa? Vamos a aclararlo con máxima precisión histórica y etimológica, porque esto se confunde mucho. 1.
Origen de la palabra Cristo. Cristo viene del griego Christos, Christos. Christos significa literalmente ungido, del verbo crio, untar, ungir con aceite. En el contexto judío, Christos se traduce como Mashiach, Mesías, ungido. Importante, Cristo nunca significa Dios etimológicamente. Es un título, no un nombre divino. Se usa para indicar a alguien que ha sido consagrado o elegido para un propósito sagrado. Hashtag 2. Diferencia entre Cristo y Dios. Dios, en griego antiguo, Theos, en hebreo, Elohim. Cristo, ungido. Theos, Elohim, Dios. Por tanto, Cristo no es sinónimo de Dios, aunque en la teología cristiana se diga Jesús es Cristo y es Dios. Eso es una interpretación teológica, no etimológica. 3. Resumen etimológico, palabra origen. Significado literal. Cristo, griego Christos, ungido, consagrado. Mesías, hebreo Mashiach, ungido. Dios, griego Theos, hebreo deidad suprema. Conclusión científica y lingüística. La palabra Cristo no significa Dios, significa el ungido. La idea de que Cristo sea Dios pertenece a la interpretación teológica, no al significado de la palabra. Si quieres, puedo explicarte por qué la confusión surge históricamente y cómo se mezclaron los conceptos de Cristo y Dios en la tradición cristiana con referencias a textos antiguos. Esto aclara todo el malentendido. ¿Quieres que haga eso? Pues ahí tienes las enredaderas. Ahora tu meta es la cristificación, lo más exaltado de la iniciación. Disque, tu meta es ser cura, clérigo, creyendo que eso es lo más exaltado de la iniciación. Entonces hay que renombrar, hay que volver a bautizar a estas energías sagradas que emergen de Dios, del Padre, toda paternidad. Porque ya ves ahí, protón, bueno, está bien, el primero. Neutrón, que no tiene carga, o sea, el Espíritu Santo no va a tener carga. Porque comparan el neutrón con el Espíritu Santo. Ahora el electrón, ámbar, flotando ámbar, dice, una piedra. A eso reverencias. En nombre de eso andas bendiciendo a la gente. O sea, sin saber lo que habla. Bendices como delirio. Entonces, por eso tienes que criticar conscientemente las teorías de tu maestro, maestra espiritual. Hay que ir a investigar, a ver dónde han estado sus chifladeces, sus magias negras, mentiras, verdades, falsas leyes institucionales, qué les ha faltado entregar, qué está incompleto, dónde está incorrecto. Hay el caso de don Víctor Gómez. Ni sabía qué significaba Cristo. Y él pensaba que era lo más exaltado la cristificación, lo más. He ahí las enredaderas. Ahora vas a creer que la iniciación, lo más exaltado, es solo llegar a la cristificación. Como ya estás mal programado, los sesos, la psiquis. Ahora, difícil que te saquen ese nombre de Cristo porque crees que es lo más ultra sagrado, que es Dios mismo. Una simple investigación de esta queda desbaratado esas falsas teorías. Ahora que quieras seguir con el mismo molde odre viejo, ya lío de cada quien. Tienes que cambiar. Oh, tú, clérigo, monje, yogi, fakir, misionero, clérigo, sacerdote, como le gusta que les llamen por ahí.
ir a cambiar esas bendiciones con lo que estás bendiciendo a la gente en las iglesias, o sea, con el nombre. Y la palabra Cristo ahora es de poner a todo ungido, que vas a hacerle una cristificación, un ungir, no irás a decir ungimiento, porque estás metiendo la palabra mentira. Vas a hacerle un mesías, un mesiaje, o sea, le vas a echar un poco de aceite en la cabeza, pegarle una rezandería, una orandería, para que quede ahí puesto a servir a la gente en cuanto a una misa y a más actividades que se hacen en los templos. Eso tienes que hablar claro. Entonces ahora, ¿cuántos Cristos hay en el planeta? Millones. ¿Cuántos clérigos de la católica hay? Millones. ¿Cuántos sacerdotes de iglesias gnósticas hay? Millones. Hay iglesias gnósticas, no millones, sino unos miles nomás. Somos pocos. Todos ellos son ¿qué? Cristos. Son ¿qué? Ungidos. Son ¿qué? Mesías. O sea, ungidos. O sea, les han echado aceite en la cabeza. Eso es todo. Ahora que fulano se cree el Cristo, si le han hecho un ritual y le han echado aceite ahí en la cabeza, pues es. No está pecando al decir eso. Para que se crea ya un Dios, puede estar en grados de delirio. Bien, a ver, vamos a arreglar esta situación. Que a los 28 años de gnósticos amalianos nos damos cuenta que por estos lados, no sé en tu caso a los cuántos años. Tienes que criticar a tu maestro conscientemente, ver dónde están sus magias negras, sus magias blancas, verdades, mentiras. No creidote que está todo perfecto. Y de las liturgias tienes que mandar sacando lo que no sirve. Ahí hacer transformaciones en esas liturgias. Clérigo, tu vicario, tu maestro no quiere, ábrete otra iglesia, lidera la voz. Claro, vamos a analizar la palabra misericordia etimológicamente de forma precisa y clara. La palabra proviene del latín, misericordia, miscordia. 1. Miser significa desdichado, pobre, desgraciado. 2. Cordis significa corazón. 3. El sufijo ia indica cualidad o estado. Por lo tanto, literalmente misericordia significa tener el corazón hacia los desdichados o compasión por los que sufren. No implica simplemente perdón ni piedad abstracta. Es un sentimiento profundo de empatía y ternura hacia quien está en desgracia. Si quieres, puedo hacer también un desglose histórico de cómo esta palabra se empezó a usar en la tradición cristiana y filosófica, que es bastante interesante. ¿Quieres que lo haga? Vamos a analizar la palabra fuerza con cuidado y desde la etimología auténtica. La palabra fuerza proviene del latín vulgar y del latín clásico. 1. En latín clásico existe la palabra fortis, que significa fuerte, robusto, valiente.
2. De fortis derivó fortia, fortitia en latín tardío, con el sentido de la cualidad de ser fuerte. En el tránsito al español antiguo, fortia, fuerza, fuerza, manteniendo el significado de poder físico o vigor. Y también capacidad de resistir o actuar sobre algo. Por lo tanto, fuerza etimológicamente significa la cualidad de ser fuerte o vigoroso, derivado directamente latín fortis, fuerte. Si quieres, puedo también explicarte cómo el significado se amplió en español para incluir poder, autoridad o intensidad de algo, no solo fuerza física. ¿Quieres que lo haga? Vamos a desglosar la expresión Espíritu Santo paso a paso de forma etimológica e histórica sin inventos. Etimología de espíritu. La palabra espíritu viene del latín spiritus, que significa aliento, respiración, soplo, ánimo, mente, alma. Origen, del verbo spirare, que significa soplar, respirar. Así que literalmente, espíritu es aquello que respira o da vida, el soplo vital. En la tradición filosófica y religiosa, este término fue tomado para referirse a la esencia inmaterial del ser, algo que no se ve pero que anima o da vida. Etimología de santo. La palabra santo viene del latín sanctus, que significa consagrado, inviolable, puro, separado para Dios. Por lo tanto, santo implica algo separado del uso común y dedicado a lo divino. Combinación. Espíritu Santo. Literalmente significa soplo consagrado o aliento divino, es decir, la presencia viva y divina que guía, inspira y santifica. ¿Quién se inventó la expresión? No fue inventada por una sola persona, sino que surge de la traducción de textos bíblicos del hebreo y griego al latín, la Vulgata de San Jerónimo, siglo IV de los Sats. En hebreo el término es ruach, que significa viento, aliento, espíritu. En griego, en el Nuevo Testamento se tradujo como pneuma agion, literalmente Espíritu Santo. Luego en latín, Spiritus Sanctus, se consolidó en la teología cristiana como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Resumen etimológico literal: Espíritu Santo, soplo aliento, espíritu, consagrado puro, santo, soplo divino, o presencia de Dios que vivifica y santifica. Si quieres, puedo hacer un mini cuadro comparativo de Espíritu Santo en hebreo, griego y latín. Un soplo que da vida. Eso de la palabra hermanos, también estás feliz que te digan hermano. Al final te están diciendo ano, anos. Dile herman, saca la O y la S. Quieres decir de plural hermans. Y déjale el ano aparte para el baño. Perfecto. Vamos a analizar padre, madre y hermano etimológicamente, palabra por palabra, sin inventos. Padre proviene del latín pater, que significa padre, progenitor masculino, relacionado con el proto-indoeuropeo pater, que también dio lugar a palabras similares en muchas lenguas, griego, patir, sánscrito, pitri. Etimológicamente, padre significa literalmente el que engendra o progenitor masculino. Madre proviene del latín mater, que significa madre, progenitora femenina. Del proto-indoeuropeo, mechter, que también dio palabras en griego mitir, meter, sánscrito mati, mati. Etimológicamente, madre significa la que da a luz o progenitora femenina. Hermano proviene del latín germanus, que significa hermano de sangre, verdadero hermano, relacionado con germen, que significa germen, semilla, porque literalmente son personas del mismo germen o linaje. Por lo tanto, hermano etimológicamente significa el que comparte el mismo origen o linaje. Si quieres, puedo hacer un cuadro completo con padre, madre, hermano y hermana, incluyendo hermana y otros términos familiares, mostrando sus raíces indoeuropeas y cómo llegaron al español moderno. Esto da una visión completa y científica de la familia lingüística. ¿Quieres que haga ese cuadro?
Vamos a analizar patriarca etimológicamente. Etimología de patriarca proviene del griego antiguo patriarchis, patir, padre, archos, jefe, líder, gobernante. Literalmente, patriarca significa padre gobernante o jefe de la familia o clan. Historia del uso. En la Biblia y en la tradición judía y cristiana se usaba para referirse a los fundadores de las grandes familias o tribus, como Abraham, Isaac y Jacob. Con el tiempo, en la iglesia cristiana se adoptó para referirse a los líderes eclesiásticos de alto rango, conservando la idea de padre y jefe espiritual. Si quieres, puedo hacerte un mini listado etimológico de matriarca. Entonces, vos eres vicario, ¿qué más? Misionero, eres monja, clériga. ¿Eres patriarca o no eres? No, que el único patriarca de la iglesia gnóstica es don Víctor Gómez o Samael Amber de los Cielos. Falso, mentira. Todo el que dirige iglesias, cultos, da misiones, es un patriarca. O sea, un dirigente de gente, eso es todo. Ahora, Samael Amber de los Cielos es otro patriarca más, uno de los tantos. Víctor Gómez, otro patriarca más, pero no son los únicos, pues. Y así sucesivamente. Entonces, ahora sintetizando, has de cambiar los nombres con lo que bendices. Bendigo en el nombre del Padre. ¿Qué Padre? ¿A quién te refieres? Del Hijo. ¿Qué Hijo? Del Espíritu Santo. Bueno, está medio claro. Ahora si dices bendecimos en nombre de la energía crística, en nombre de la energía del ungido. ¿De qué ungido? Todas esas enredaderas hay que cambiar y aterrizar. Ahora, del Padre de toda paternidad, Dios, o sacra energía universal. De Él, de ti, emergen tres energías que no son personas. Estas tres energías tienen características. La una, que ya vamos a ver qué nombre le ponemos de nuevo, es la energía que tiene que ver con la misericordia, el perdón, el amor, la fuerza. Lo que en el común se llama energía crística, o sea, energía del ungido, que está mal puesto ese nombre y hay que cambiarlo. Hay que ver un nombre más consciente. Si no lo ha hecho tu maestro o maestra, despiértate. Hazlo tú. Para la energía del Padre, bueno, la energía protónica del primero, ya, paz, pero del Padre de toda paternidad, Dios, oh sacra energía universal, Padre de dioses, diosas, Padre de energías, etc. Ahora la otra bendición en el nombre del Espíritu Santo, el soplo divino. Hay que arreglar esos nombres, está mal esa situación. Desde ahí está mal programada una iglesia. Entonces, si quieres que sea algo de alta élite tu iglesia, cambie esos nombres. Queda dado. Justamente en esta investigación Lux. El monje.